Estás escuchando Vivir en Cristo. Santo ilumina la faz de la tierra, ilumina nuestra mente en esa parte que tiene pensamientos del pasado, esa parte que todavía genera pensamientos de autodestrucción. Ven, Espíritu Santo, aquel que esté sufriendo de ansiedad, de miedo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de amor. En el nombre de Jesús en esta mañana. En ese nombre que tiene poder en el cielo, en la tierra y en todo lugar. El nombre que tiene poder hasta en los infiernos. En ese nombre venimos, Señor, como hijos, como hijas, pidiendo que el Espíritu Santo nos dé revelación personal a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu del Señor, alabado sea Dios. Gloria a ti, oh Dios, santo eres, Señor. Mi alma te alaba. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, hoy vamos a estudiar en el libro de Reyes. Para que la vayan buscando, vamos a tomar el capítulo 18, más en unos minutos les doy los versículos. Ahí está la oración de Elías. Pilas, pilas, esto es buenísimo. La oración de hoy, el título es Respóndeme, Señor. Fíjese cómo hemos aprendido, haz que me vaya bien. Si no vas conmigo, no voy. Si no me bendice, no me voy. Bastante estamos aprendiendo. Como también cómo pedir milagros. Saber la diferencia cuando necesitamos un milagro y no una sanación. Respóndeme. La otra oración que hemos aprendido, acuérdate de mí para pedir un milagro. Acuérdate de mí. Ahora respóndeme. Elías también necesitaba un milagro. ¿Necesitas un milagro hoy? El milagro es todos los días. Esto no es de días. Jueves, día de milagro. Lunes, día de milagro. Dios es el Dios de hoy. Hay muchas veces en que lo que necesitamos es una respuesta a una oración. Y hay otras raras ocasiones que probablemente nos ocurre de vez en cuando en que necesitamos tener un milagro. Donde ya decimos solamente la mano de Dios. Cuando ya llegamos no hay salida, solamente Dios. El profeta del Antiguo Testamento no necesitaba una respuesta agradable, común y corriente y fácil de explicar en una oración. La situación demandaba un milagro verificable. Como los milagros que estamos viendo de personas que los médicos dicen, ya no. A través de 7 años en Radio Sagrado Corazón hemos visto cuando los médicos dicen, mejor lléveselo a su casa porque no hay nada que podamos hacer. Y ellos están diciendo la verdad. Ahí es cuando se necesita un milagro. El milagro de María Jerez, que se gastó sus últimos $40. Ya no tenía. Le vino la idea de cancelar la ofrenda que da mensualmente, pero resistió a esa tentación. Y en la tarde le llegó un cheque del gobierno. Que ella ya lo había dado por no calificamos. Un milagro.
es que Dios siempre está trabajando. Cuando tú le pides algo a Dios y está en su voluntad, acuérdate que no hay un ser humano más, perdón, no hay un ser en el universo como Dios que quiere bendecirte. Es que Él se complace en bendecir a sus hijos, a sus hijas. Es lo que pasa que nosotros somos bien burritos, necios, tercos, Dios santo. A veces el Señor te quiere quitar a alguien porque lo has puesto número uno. Pero como crees que no puedes vivir sin él o sin ella, pues por eso está la dificultad. Pon a Dios número uno y a ese Señor ponlo en número dos. No te digo que lo dejes, número dos. Entonces a veces necesitamos un milagro para que un hijo drogadicto deje la adicción. Una mujer alcohólica, un hombre alcohólico. Es decir, algo que sobrepasa las leyes de la naturaleza. Es así, un milagro es cuando todos nos quedamos con la boca abierta. Y que te das cuenta que hubo una acción sobrenatural de Dios. Sin ese milagro, Elías estuviera muerto y el pueblo escogido de Dios caería en el olvido de los paganos. El rey Acab y la reina Jezabel habían conducido a la nación de Israel por un camino que desviaba del Señor. Eso sucede. Y la pandemia tiene mucho que ver en eso. Porque ¿cuántos han vuelto al camino del Señor? ¿Cuántos, por ejemplo, en las clases tenemos 156 alumnos? Eso es un milagro. Hacer que 156 personas en diferentes países se conecten y ahora descubran lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Anoche estábamos estudiando los rechazos en la niñez y todos hemos sufrido de eso. Y esa es la causa por la cual tenemos rencores, envidias, amarguras y no somos felices. Entonces fíjese, la bendición de la pandemia. Dios está actuando. Entonces, esa era la situación del rey Acab y la reina Jezabel. Estaban dirigiendo al pueblo por otros caminos. Y para impactar a la nación de Israel, para que no siguiera en ese camino peligroso, el Señor envió una sequía. Cuando digo envió, lo permitió. No fue una señal estacional de la estación, sino una plaga enviada del cielo que duró 3 largos años. Dios ha permitido la pandemia con un propósito. La falta de lluvia era una obvia bofetada en la cara del supuesto Dios de la lluvia, Baal. Había un Dios llamado Baal, el Dios de la lluvia. ¿Qué Dios de la lluvia ni qué cuentos? El Dios Sadai, el Dios El Yon, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente es nuestro Dios Yahvé, Sebaot, Yahvé Jireh, Yahvé Rafa, Yahvé Shalom. Y como ellos estaban adorando al Dios de la lluvia, a Baal, por eso hay que estudiar un poquito. Después de 3 años de no llover, la gente se encontraba precisamente con un pie en cada lado y se habían dado cuenta que era un falso Dios. Es decir, estaban con Baal y con el Señor en las 2 aguas. No se puede. Eso no lo acepta Dios. Sin lugar a dudas, eso es lo peor que podemos hacer. Pretender estar en las 2 aguas.
No. Jesús lo dijo bien claro, o estás conmigo o estás contra mí. ¿Qué? No, yo no estoy en contra del Señor. Sí, claro. Vives amargada, repartes amargura, eso es estar en contra del Señor. ¿Qué? Así como lo oíste. Ya los que conocen saben que aquí no hay ningún disfraz. Las cosas se dicen con mucho amor, pero claras. Una persona con resentimiento no puede amar. Puede querer, que es egoísmo. Pero amor ágape de Dios no lo puede tener, porque hay un bloqueo, hay algo, un resentimiento, un rechazo de la niñez. Te hace vivir el resto de tu vida amargado, resentido. Aunque lo disfraces. Entonces esa es la situación en que estaban viviendo este pueblo. Dios, ¡pum!, cerró. No llovió por 3 años. Ajá, ahora, ¿dónde está su Dios? Y Dios envió a su profeta, a su hijo, Elías. Elías era un mensajero exótico, excéntrico y osado, arriesgando su vida. Elías se enfrentó a Acab y le retó a juntar a toda su gente para un duelo de poderes entre los dioses. ¡Qué bárbaro, Elías! All right. Cuando llegó el día de la decisión, Elías estaba solo en el monte Carmelo, frente, atención a esto, 450 profetas de Baal. 450. Y 400 profetas de la diosa Acera. 850 en total. Es decir, las apuestas eran 950 contra 1. ¡Wow! 950 contra 1. Parecía que ese duelo estaba desequilibrado. Eso no tenía sentido. 950 contra 1. Elías confrontó a la gente con este desafío. Primera de Reyes, Edison, Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Allí Elías comienza a retar a los profetas de Baal y a los profetas de la diosa Acera. Vamos a leer Primera de Reyes. Alabado sea el Señor. Versículo 18, capítulo 18, versículo 21. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Gloria a Dios, aquí estamos encontrando. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Y si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Como diciendo, ok, dejen de estar sentados. Si el Señor
es el Dios verdadero, síganle. Y si el Dios Baal es verdadero, síganlo a él. Bueno, aquí vamos a definir las cosas. Porque no podemos estar en las dos aguas. O Dios es Dios, o Baal es Dios. Ah, no, pero usted dirá, pero qué tontos, nosotros hacemos lo mismo cuando tenemos dioses en nuestras vidas. No, yo no tengo dioses, o sí. Y cuando el trabajo es su Dios, cuando la preocupación de sus hijos es su Dios, cuando el qué dirán es su Dios, cuando usted está siempre pendiente de la vida de los demás, es su Dios. Oh. Y la gente se quedó en medio de un silencio pasmoso cuando Elías hablaba. Y ahí comienza la historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22 al 24. Elías dijo al pueblo: soy el único que queda de los profetas de Yahvé. Y ustedes ven aquí a 450 profetas de Baal. Denos 2 toros. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Palabra de Dios. 2 toros, hagan su altar y yo voy a hacer el mío. Y se suponía que Baal, el dios de la lluvia, controlaba los relámpagos, los truenos, la lluvia. Todo el mundo estuvo de acuerdo. No, pues sí, Baal es el dios de los relámpagos, Baal es el dios de la ayuda, Baal es el dios de los truenos. A los seres humanos nos encanta ver autos destrozados. El show prometía ser un gran espectáculo. Un toro aquí y otro toro allá. Y los profetas de Baal comenzaron primero. Primera de Reyes 18, 27, 29. Primera de Reyes capítulo 18, versículo 27, 29. Luego invocarán el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre de Yahvé, el Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió, muy bien. Oh, no hay problema, ya la ganamos. El Dios Baal, el Dios del relámpago, del trueno y de la lluvia. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro, prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Desde la mañana hasta la noche. Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna, mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Silencio absoluto. Y cuando Elías comenzó a mofarse de ellos, Elías les dice: griten más fuerte. Si bien es Dios, tal vez está meditando, tal vez está ocupado, o anda viajando, o a lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Y los profetas de Baal gritaban pues cada vez más fuerte mientras se hacían, según sus costumbres, incisiones con cuchillos para que corriera la sangre. A veces pensamos que cuanto más gritamos,
más nos va a oír Dios tampoco. A veces pensamos que la oración de la alabanza es un grito emocional, tampoco. Dios no es sordo, nuestro Dios no es sordo. Baal sí es sordo. Entonces, hicieron todo lo que se les ocurrió para conseguir una respuesta de su deidad, de su Dios. Sin embargo, no hubo ni tan siquiera un destello como respuesta. Oraron toda la tarde, gritaban, se desangraban, se hacían tatuajes. Nada. Cero. Baal había fracasado. Dios falso. No. Luego fue el turno de Elías. Todo esto está escrito. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé que habían sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo: háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez, añadió: una vez más, y lo hicieron por tercera vez, 3 veces. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presentara la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: ok, el turno de Elías. Primero tuvo que reparar el altar de los profetas, porque habían destruido, habían hecho un gran relajo. Es que ese es el diablo. El diablo nos da cuerda y nos dice que estamos bien y el pecado tiene cierto gozo a veces, sí, y después nos mata. Y todo lo hacían con tal de atraer la atención de Baal. Por eso cavó una zanja alrededor del altar y luego puso sobre ella otro toro, otro buey. Pero Elías todavía, es que qué atrevimiento. Empapó todo el altar de agua una y otra vez, 3 veces, hasta que el exceso de agua llenó la zanja. Parecía que se había vuelto loco. Si 950 profetas orando no pudieron hacer que su Dios mandara una chispita de fuego, ¿cómo pensaba él que un hombre podía hacer que Dios consumiera el sacrificio empapado de agua? No tiene lógica. Es que la fe, hermanos, la fe no tiene lógica. La fe no es razonamiento. Les voy a compartir algo para darle gloria a Dios. Tengo un amigo que desde que comenzamos el ministerio da ofrenda y tenía problemas económicos financieros. Tenía 4 negocios, hicimos un plan, cerró 2, se quedó con 2 y hoy está floreciendo y siempre ha sido fiel con su ofrenda. Ayer me llamó, porque yo lo visité creo que el lunes, y me dice: hermano, cada vez que usted viene, las ventas aumentan.
Todo el tiempo que usted está, viene mucha gente, ordena mucho. Y cuando usted se va, baja. Y le digo, es señal de que vaya de vez en cuando y me esté unas 2 horas ahí parqueado al frente. Y dice el hermano, no, véngase 8. Es que le digo, ya hablando en serio, es gracia de Dios. Esto no es que nadie se merece nada. Y le digo, yo he visto que muchos hermanos, hermanas que han estado en el ministerio, cuando han estado aquí, prosperan en todas las áreas de su vida, incluyendo la económica. Y cuando se retiran por alguna razón, he visto cómo esa prosperidad ha bajado, incluyendo la económica. Entonces, es que la fe no tiene lógica. Hay cosas sobrenaturales que hay que nada más creerlas en el Dios sobrenatural, en el Dios del amor ágape. Pero si usted necesita un milagro, aquí tiene un ejemplo. Un profeta en contra de 950 sacerdotes, gritando, batallando. Pero usted, aunque sea uno, si cree en el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, basta. Solo Dios basta. De pie frente al altar, ante toda una nación y cientos de falsos profetas, el rey Acab, Elías necesitaba un milagro. Si fallaba, ¿qué le esperaba a Elías? Lo iban a matar. Y el Señor iba a ser echado de la nación a través de la influencia política del rey. Así que Elías hizo lo que un hombre desesperado en una necesidad grande hace. Le pide a Dios un milagro. ¿Cuán grande es Dios? Suficientemente grande. Por lo tanto, Elías ofreció una de las oraciones más eficaces que se han escrito en la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 37. Busca esa, Erison. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 37. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 37. En la hora en que se presenta la ofrenda de la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que todo actúo según tu palabra. Señor, respóndeme, Yahvé, respóndeme. Que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé, y que tú eres el que convierte su corazón. Palabra de Dios. Elías hizo una oración bien simple. ¿Cuál fue? Respóndeme. Anoten eso en su corazón. Respóndeme. Esa es la oración de este día. Respóndeme. Y Dios lo hizo. Pero ves, Dios, Elías confiaba plenamente en Dios, Yahvé, en nuestro Padre Dios, en Jesús nuestro Señor y Salvador y en el Espíritu Santo. Respóndeme. Y no le tuvo miedo a los sacerdotes de Baal. No le temas al que te critica porque tú sigues a Dios. No le temas al que te critica porque lees la Biblia.
No le temas a aquel que te hace mofa de ti, porque hoy es el programa Vivir en Cristo. Esos son profetas de otro Dios. Tú crees en el verdadero Dios. Y hoy, si necesitas un milagro, esta es la oración. Respóndeme. En el versículo 38. Bajó entonces el fuego de Yahvé, que consumió el holocausto y la leña, y absorbió todo el agua que había en la zanja. Palabra de Dios. Respóndeme, dijo Elías, y el Señor mandó el fuego que quemó el holocausto de la leña, las piedras, el suelo, y terminó hasta con el agua que había alrededor de la zanja. Es decir, no quedó ninguna duda que era Dios. ¡Wow! Necesitas un milagro. Gloria a Dios. Y muchos dirán, me gustaría ver el fuego del Señor descendiendo del cielo. Hoy lo puedes ver. Mira lo que el Señor ha hecho en tu vida. La petición de Elías fue poderosa. Los profetas de Baal oraron todo el día. Y Baal no pudo ni tan siquiera hacer que saltara una chispita de fuego. Y luego Elías oró menos de un minuto. Aquellos estuvieron todo el día. Elías menos de un minuto. Y Dios envió fuego del cielo. Tan poderoso que encendió el sacrificio empapado y consumió la leña mojada, las piedras saturadas y la tierra. Y por si no fuera suficiente, la llamarada consumió hasta el agua. Ese es un milagro. ¿Y qué pasó con el pueblo? Primera de Reyes 18:39. Primera de Reyes 18:39. Al ver esto, todo el pueblo se echó con el rostro en tierra, gritando, Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Yahvé es Dios. Cuán grande es Dios, suficientemente grande. La dirección espiritual de toda una nación giró de nuevo hacia Dios. ¿Por qué? Porque un hombre no tuvo miedo de confrontar al enemigo y pedirle un milagro a Dios. Elías vivió la grandeza de Dios. Y los milagros fueron el resultado. Elías respondió. Elías oró de esta manera, respóndeme, Señor. Y Dios lo hizo. Respóndeme. Y muchas personas volvieron al buen camino. ¿Está captando usted, hermana, que ora por su esposo y sus hijos? Respóndeme, Señor. Mira cómo a través de las clases ya estoy oyendo varios testimonios de hermanas que luchaban por traer a sus esposos a las clases o al grupo, a la comunidad. Ahora Dios está llegando a sus casas a través de las clases. Gloria a Dios. Ese es un milagro y grande. Elías pidió un milagro que produjese victoria y el enemigo fue aplastado.
Hermanos, hermanas, Dios es el Dios de los milagros. Pero hay que buscar no el milagro, hay que buscar al Señor de los milagros. Entrégale tu corazón a Jesús. Comienza una nueva vida ahora que estamos saliendo de la pandemia. Por algo nos mandó a descansar. ¿Cuán grande es Dios? Suficientemente grande. Y en nuestras vidas y en su vida hay historias grandes también de milagros que el Señor ha hecho. De cosas increíbles que Dios ha hecho resultado de una oración desesperada. Pero usted no necesita, le estoy contando esta historia para que usted la aplique en su vida. ¿Cuál es la situación imposible en que usted está? ¿Dónde necesita un milagro? ¿Por qué no se lo dice a Dios? Pídele que responda para que podamos darle la gloria. Un bacasara masiralanda. ¿Cuál es el milagro que necesitas en esta mañana? Peleas mucho contigo mismo. No has podido olvidar la traición que te hicieron. Estás enredada en una relación y no sabes cómo salir de ello, de ella. Pídele un milagro al Señor. Como ayer me escribió una hermana que quería ayudar a otra y no sabe. Es un milagro lo que necesitamos para que salga de ese enredo. Pídale al Señor igual que Elías. Señor, respóndeme. Y Él le va a abrir el camino. Le va a dar la idea. Pero hay un requisito nada más. Creer en Jesús. Creer que Él puede. Creer que Él quiere. Creer que Él le ama. Así que está en usted. No está en Dios. Está en usted. Para eso tenemos que tener un nuevo corazón. Estás escuchando Vivir en Cristo.